Un mazo que ya me habían pedido muchísimo traerles al canal, Invoked Shadow, y ya que salió Despia y es soporte de fusión, aprovechemos la ocasión. Comencemos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Master Duel. En esta ocasión vamos a revisar el mazo Invoked Shadow Despia. Sé que por ahí se juega con Dogmatika el Invoked Shadow, y si te lo adelanto, me parece que es la mejor versión. De una vez te digo que el soporte Despia, más que parecer un soporte, parece una combinación innecesaria. Sé que es un arquetipo que está bastante fuerte actualmente en físico, pero la verdad es que aquí está incompleto. Va a faltar que lleguen algunas cartas. De momento, lo dicho, los sobres parecen más de transición que de una expansión tal cual, pero si de momento lo quieres jugar, te llama la atención o simplemente querías ver estas invocaciones, para eso el video del día de hoy. Aunque te adelanto, la mejor versión para mi gusto sigue siendo la normal, Invoked Shadow Dogmatika, sin lugar a dudas. Ustedes, como siempre, en los comentarios complementan, pero de una vez aprovecho para mostrarte más o menos cuál es la estrategia del mazo, a qué se enfoca, que ya lo vieron un poquito, pero la idea es bajar fusiones y sacar beneficio de las activaciones de tus monstruos. En este caso me voy primero con los Shadow, que es poco, en realidad, digo. Lo Despia simplemente quítalo y pone Dogmatika y ya tienes el otro mazo. Lo Shadow y lo Invoked se juega igual. Invoked es Alistair y sus fusiones, o sea, tampoco es tantas cartas. Resombra Muñeca, que es una muy buena carta. Invoca monstruo cuando es por volteo y cuando es enviada de igual forma. Entonces es una cartaza que quieres jugar sí o sí, pero tampoco tanto, y la vas a querer enviar casi siempre con las fusiones. Después tenemos el Lagarto, que también genera cementerio, así que está bien. Si esta carta es mandada al cementerio por efecto de una carta, puedes mandar una carta a Sombra Muñeca. Este muchacho peta cartas. Cuando es volteado, seleccionas una carta y devuelve a la mano. O si es enviado, una magia o trampa en el campo y la destruyes. Y finalmente jugamos a Ariel, que remueve cementerio, entonces te va a ayudar justo para dejar sin jugada al rival. Ya saben, quitarle cartas del cementerio actualmente es bastante bueno por el formato. Y finalmente, ahora sí, finalmente se me pasó, la Bestia, que si está colocado, robas 2 cartas y descartas 1. Si solo se envía, robas una carta. Entonces básicamente es un +1 la mayoría de las veces. Estas cartas las puedes enviar con fusión Sombra Muñeca, ya sea que invoques normal, activas y das los materiales, o si tu adversario controla un monstruo que fue invocado de modo especial desde el extra, puedes usar los materiales desde el mazo. Entonces es un one card combo, una Neos Fusion, entre comillas, genera cementerio y tus monstruos activan efecto. Entonces está mucho mejor que lo que parece. En cuanto al set de cartas Shadow, jugamos también la fusión, Quick Play. Lo mismo, pero es Quick Play y haces fusión nada más. Finalmente la trampa para poder revivir y además cambiar de posición. No es lo que más se usa, pero de alguna manera también se puede abusar. Y la carta del arquetipo, la Cisma, que además de permitirte hacer fusión removiendo, después de que hagas la invocación puedes quitar un monstruo del atributo del rival, del mismo atributo de lo que invocaste. Entonces el simple hecho de ya poderte bajar una monstruo, porque es bastante molesta, una Winda que no te permite hacer invocaciones especiales con la trampa, es bastante molesto, una carta muy nefasta, pero bueno, de que se puede, un monstruo Sombra Muñeca y un monstruo de oscuridad, entonces muy versátil hacerlo, digo, Alistair y cualquier otra cosa. Después jugamos a el Apkalon, que también te ayuda. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes seleccionar una carta boca arriba y niega sus efectos. Si esta carta es mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano una carta Sombra Muñeca, entonces también igual genera mucha ventaja, es una carta interesante, está coquetona. Y la Construct, que también, ya saben, monoluz. También el atributo te puede ayudar a quitarte ciertas cartas, depende de cómo lo hayas invocado. Y bueno, si es mandada al cementerio, seleccionas una carta mágica Sombra Muñeca, la añades a tu mano. O sea, vamos, el chiste es estar haciendo cosillas y que puedas generar ventaja con tus monstruos. Las fusiones dependerá de qué momento. Obviamente tenemos Purgatrio, pues porque Duel Links. Y Caliga, pues porque igual, no supongo yo. Mikaba, porque puede ser turno 1 con Alistair y el Almiraj, funciona. Tenemos el Eliseo invocado, que también te puede ayudar después de que ya está avanzando el duelo. Un monstruo invocado y un monstruo muy especial desde el deck extra. Te puede ayudar a quitarle cartas al rival. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo invocado que controles o en tu cementerio y destiérralo, y también a todos los monstruos con ese atributo que controle tu adversario. Entonces dependerá de qué, pero te ayuda. Tenemos la Ardilla que brilla, que ya lo he dicho, más para el combo Mekaba, que está allí. Tenemos el Gravedad, que te ayuda a quitarte un monstruo invocado del extra. Y la Preda Planta, que va en todas las cosas que pueden hacer fusión. Entonces la bajas, copias el efecto. Si es Shadow puedes enviar desde el mazo. Entonces, chévere. Vámonos a lo Despia,
que la verdad es que, lo dicho, no son un boss monster tan grande como para dejarlo en el campo y decir que ya se ganó la partida. Tampoco te pide grandes cosas, un monstruo de espía y uno luz y oscuridad, entonces viene bien, nada más que falta todavía. Durante la main phase puedes cambiar a cero el ataque de todos los monstruos en el campo en este momento hasta el final de este turno, excepto los monstruos de fusión de nivel 8 o mayor. Si tienes tus monstruos también se van a hacer. Si esta carta boca arriba controlada por el dueño deja el campo por el efecto de una carta del adversario, puedes añadir a tu mano o invocar de modo especial un caído de albaz o un monstruo de espía en tu deck. Entonces se quita este crack, puedes reciclar los Despia que ahorita pasamos para allá. Solo puedes usar el efecto de este muchacho una vez por turno. Y finalmente el Proxenio, que no baja tanto, pero puede llegar a bajar. Despia, un luz y una oscuridad. Durante main phase igual, seleccionas un monstruo fusión, cronía XYZ o enlace en el cementerio de tu adversario, destiérralo o invócalo de modo especial a tu campo, habitualmente te lo vas a querer robar. Cuando esta carta destruye un monstruo del adversario en batalla, puedes infligir a tu adversario igual al ataque o la defensa originales de ese monstruo, le haces damaje, solo puedes activar esta crack una vez por turno. Entonces, ese es todo el extra deck y esto hace juego, obviamente, con sus respectivas cartas para fusionar. El core, que en TCG dicen que está bastante caro, al Uber, que si es normal, te añade magia trampa señalado en tu deck, así que chévere. Si un monstruo de fusión boca arriba que controlas es destruido en batalla o deja el campo, regresas esta carta, entonces este man se regresa, este vato es hada, entonces ¿qué pasa con la fusión? Lo mismo. Aquí, si una carta boca arriba controlada por su dueño deja el campo por el efecto de una carta, puedes añadir a tu mano carta, entonces ahí es como la combinación. Y también puedes regresarlo con el campo, que jugamos a una copia. Además de que te permite hacer fusión de nivel 8 para arriba, es una poli para ese nivel. Si un monstruo hada que no sea fusión deja el campo por el efecto de una carta o batalla del adversario, puedes seleccionar un monstruo de fusión 8, entonces regresas al mono, y si quitan al mono regresas al buscador. Entonces esa es la idea que justamente haga el mazo. Jugamos una sola copia de el Dramaturgo, que es el que viene en portada del sobre. Si un monstruo se invoca por fusión, sincronía XYZ o enlace, puedes seleccionar un monstruo de efecto en el campo y hasta el final de ese turno niegas el efecto. Entonces te puede ayudar a negar ciertas jugadas que haga el rival con estas invocaciones. Y igual, si esta carta está en tu mano o campo y es usada como material para fusión y mandada al cementerio desterrada, la puedes invocar. Entonces es un material reciclable y tiene buen ataque, tiene 3000 puntotes. Pero una sola copia, bien. Finalmente esta carta que a veces se juega, a veces no, la tragedia despiánica, no es obligatoria, pero bueno. Si esta carta igual es mandar al cementerio desterrada por el efecto de una carta, puedes añadir a tu mano un monstruo despia, entonces es un buscador más. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar una magia o trampa señalado en tu cementerio y la colocas en el campo. También te hace ventaja una vez que está en el cementerio. La idea es que justamente abuses de los atributos que tiene el mazo, que se enfoca a luz y oscuridad, ya sea por lo Invoket, lo Shadow o lo Despia respectivamente. Otra de las cartas que puede llegar a ser juego es Ash, que es fuego en el juego. Para bajar Purgatrio, entonces no es lo más habitual, pero momento Duel Links, funciona. Hand Traps como maxi, indispensables para el formato, y la verdad es que este mazo juega muy pocas, Un Nibiru, un taconudo porque se puede jugar con las cartas boca arriba, entonces bien ahí, aunque es muy sucio. Tenemos finalmente la Super Polis, que el mazo la puede abusar, es velocidad 4 la carta, entonces está chévere. Los potes para quitarte ciertas cartas y tener consistencia, que también se lo puede permitir el mazo. Tiene muchas copias de algunas, entonces puedes quitarte cosas que no vas a utilizar al momento. Y por último, la apertura señalada. Descartas una carta y después tomas un monstruo de espía en tu deck y lo añades. Descartar, saben que al mazo no le afecta en su mayoría de veces, te convienen más en el cementerio las cartas. Además, por el resto del turno no puedes invocar salvo fusiones, no te afecta. Si uno más monstruos de fusión que controlas fueran a ser destruidos por el efecto de una carta, los proteges desterrando dicha carta. Entonces, igual te puede ayudar para, no siempre porque es destrucción nada más, pero básicamente a eso se enfoca el mazo. Los campos que buscan Alistair, que son un +1 en ese sentido, te quedas campo y tienes otras cosillas para activar, entonces está bien. Y ya está, poco más. Básicamente lo que les decía, lo Despia lo podríamos quitar y jugar directamente lo Dogmática y tendrían la misma versión. Obviamente habría que cambiar ciertas cartas, ¿verdad? Porque el extra deck y las magias harían un ligero cambio, pero en esencia va muy similar, por eso el mazo se puede mezclar de esta forma. Ahora, los monstruos que logras bajar con este mazo son lo suficientemente buenos. Para eso están los duelos, así que averigüémoslo. Vámonos al primer enfrentamiento, en este caso contra un Machina Infinite Frag. Por ahí cosillas más, cosillas menos. Las máquinas también pueden jugar Pseudo Shadow, combinarse con muchas cosas. Va a bajar, va a agregar. Y nosotros la mano que tenemos la verdad es que no pinta tan bien, pero bueno, algo tendremos que hacer. Activa efectos. No me voy a detener como siempre a explicar el mazo del rival, porque no es la idea de los videos, sino se me van a 10 horas obviamente. Se viene la invocación por Exit. Baja a Azut. Va a activar efectos locochones.
Se viene el quitar material, busca Machina Fortress y tal vez la planta en el campo descartando, efectivamente. Ahí está, no es de las cartas más rotas, pero sí hay que considerar no hacerle target y que no te destruya cartas. Carta boca abajo y nos toca. Robamos naipe, así que ¿qué hay que hacer, mi estimado Serapio? Empezar a jugar. Podemos buscar con la magia y además protegernos nuestras cartas. Descartamos y este muchacho busca naipe y el descartar nos va a generar más cementerio. Por eso les decía que particularmente con este mazo, que descartes pues no te va a doler, porque ya sea que las uses en el cementerio o actives sus efectos, las mecánicas funcionan. Activa Maxi porque sabe la que se le viene, entonces hay que jugar a veces alrededor de la Maxi. O te detienes o te dejas ir sobres. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. Enviamos carta al cementerio, enviamos a Wendy, creo que se llama, si no estoy mal. Creo que sí, ¿verdad? Wendy, ajá. Activa su efecto cuando la enviamos al cementerio, con lo cual carta a la mesa nos conviene para tener más campo. Activamos nuestro campo y podemos hacer invocaciones por fusión con el mismo campo, como si fuera polimerización. Más cartas al cementerio, bajamos a Quaeritz, la carta as entre comillas, el otro está más poncharelo, pero este es el más fácil. Bajamos a cero el ataque, atacamos y nos vamos quitando algunas cartas. Es buena carta, sí, depende de qué nos invoque el rival, podremos negar, pero pues se lo pueden sacar muy fácil, no niega justamente las cartas con las que se lo pueden sacar, entonces muchas veces te vas a quedar viendo cómo juega el rival con ese boss monster en campo. Pero lo que sí podemos hacer es seguir jugando con el engine Shadow. Baja el tren, nosotros no nos preocupamos, activamos la trampa y podemos invocar para tener posiblemente otra Winda, que creo que también se llama Winda, todo el mundo aquí se llama Winda en los Shadow, para prevenir las invocaciones desde el extra deck. Así que ahí está, la sombra muñeca Winda, les digo, todo el mundo se llama Winda aquí. La ponemos en el campo y por ende solo una invocación, entonces con eso podemos entrar en acción. Hace el efecto, sabiendo lo que pasó en el festival R&N, se viene un Exit rango 12, posiblemente la araña, que es bastante molesta, así que tal vez por ahí pudimos haber esperado un poquito más. Activa el efecto, remueve cartas, con lo cual nosotros respondemos para bajar el ataque. Resulta que tiene impermanence, entonces no iba a pasar de todas formas gran cosa. Entonces tenía el rival. Se van a ir removidos, que ahí no pasa nada. A veces hay que jugar alrededor de ciertas disrupciones. No leímos esa impermanence, entonces vale, no pasa nada. Se queda con 2500 y 4000, así que a ver si no nos morimos. Pero activamos el efecto de Loser, que nos permite invocar, Aluber se llama, que nos permite invocarlo y de alguna manera aguantar un poco más. Entonces la fusión ya no la podemos sacar porque justo fue la que se puso como material, le sabe al mucho texto. Entonces 4000 en la cara, todavía tenemos para jugar, no se me preocupen, que ahorita vamos a intentar hacer el comeback. 2 cartas boca abajo, una carta en la mano, podemos activar buscadores en caso de que así sea. Se viene la magia, descartamos y podemos activar el efecto. Monstruo en defensa y activando el efecto del Chadol para quitarle otra impermanence. La verdad es que el vato le sabe a las impermanence. Entonces nosotros ahora sí, la trampa, más tranquilo, ya no hay nada boca abajo. Vamos a invocar naipe con pues la magia. Nos quitamos nuestra carta y como se fue por fusión, podemos hacer efectos locochones. Se viene otra vez Winda, ahí está, la carta favorita de los Chadoles. Impermanence que resuelve, no nos pasa nada y nosotros pues la destruimos. Efecto de nuestro material removido para que se invoque a la mesa. Cae el dramaturgo y ya ahora pues podemos pegar. Puede activar el efecto, Winda no le pasa nada, entonces ahí no hubo mucho texto, ¿verdad? Pero bueno, le toca al rival y poco más. Ya limitando un poquito el campo, monitos lo suficientemente fuertes, descarta para traer machina. Va a volver a hacer jugada, ahorita van a ver, la verdad es que el man... Bueno, las máquinas particularmente pueden hacer un buen comeback. Se destruye, por eso podemos activar efecto. No nos descarta, no hay mano, no pasa nada. Más campo para nosotros. Y él empieza a hacer jugada con sus máquinas. Va a sacar un monstruo desde el cementerio, no pasa nada. Va a activar el nivel y nosotros invocación por la trampa. La verdad es que la trampa es buenísima. Por algo la juegan los Chadoles. Es forma de seguir sacando cementerio y seguir abusando y meter cartas en el campo. Entonces, ahora invocamos a un constructo. Y podemos quitar, pero bueno, no hay nada luz, entonces simplemente 2800 y él hace sus jugadas. Activamos el efecto y nosotros enviamos, activamos efecto, vamos a convocar. Y ya con este campo, sin que haya Battle Phase al menos este turno, podemos aguantar, pero el rival también va a seguir haciendo lo suyo. Entonces se viene un Exit rango 9, si no estoy mal.
2 materiales, activamos el efecto. Podemos negar, pues porque hubo una invocación especial, ¿verdad? Y él sigue haciendo sus cosas. Nosotros activamos la magia para hacer invocación por fusión. Y se viene la sombrañeca, el pescaillo. Y bueno, también haciendo efectos chidos para que no pueda seguir haciendo jugada el rival. Efecto de la bestia y efecto de construct. Entonces reciclamos, robamos, que creo que esto ya lo habíamos explicado con las cartas. El recovery que tiene también su mazo es bastante bueno. O sea, ahorita se quedó sin cartas en la mano y van a ver cómo termina. La verdad es que creo que bastante interesante. Se vienen los Link Chocan, el Goliath. Puede revivir Exceed, ponerle material, entonces por ahí puede ser. Entonces ahí está. Y lo dicho, el mazo tiene buena presencia ya después de todo lo que hicimos. Pero nosotros, si se dieron cuenta, en realidad lo Despia como tal no está haciendo gran diferencia en el juego. Lo que estamos jugando es a los Shaddoll, que los Shaddoll es buenísimo, por algo se juega. Él sigue haciendo sus cosas de Infinitrax, sigue reciclando, sigue robando, sigue generando. Entonces, cuidado hay que tener porque luego los trenes se dejan venir recio. Entonces, roba cartas, 4 en la mano, campo que nada más tenía un solo monstruo y ahorita dime tú todo lo que trae. Invocación a la balista, puede destruir, entonces va a colocar una carta, de hecho va a hacer efecto, destruye, a nosotros pues no nos preocupa, simplemente él quiere buscar con su magia y ya está. Si no estoy mal, creo que esto es turno para nosotros. Mucho tren, pero ya no le alcanzó el gas, entonces el carbón, ¿entendieron? Carbón, gas, olvídalo. Activa la trampa, va a hacer invocación por fusión, remueve otra vez Shaddoll y lo dicho, lo que está haciendo el juego es lo Shaddoll. Baja otra construct, va a activar el efecto Locution y nosotros seguimos haciendo efectos, bajando negaciones, cosillas de la vida, pero en realidad nuestras fusiones que están haciendo el juego son las del arquetipo Shaddoll, con las buenas. Vamos a atacar, vamos a petar. Vamos a pegar con todo lo demás y con 5000 puntos que le restan al rival, básicamente no le alcanza para aguantar la batalla. Victoria por parte de nuestro mazo, no está mal la verdad, lo vieron, ahí está. Pero vámonos a otro duelo, claro que sí. El siguiente duelo es contra unos Traptrix, así que hay que jugar alrededor de ciertas trampas, pues porque suelen spamearlas. Nos toca ir segundo si no estoy mal, así que el rival empieza con Buscadora. Vamos a ver qué agrega. La que cuando activas efecto en Special, si no estoy mal, te destruye. Entonces, un poquito de cuidado. Se hace la Link Chocan, la cera, creo que se llama. Ahí está, atrapadora cera. Y termina por colocar 2 cartas. Pocas para el tipo de mazo que es. Así que igual podemos jugar. En la mano ahora tenemos a Alistair y lo Despia, así que podemos activar la Fusion porque tiene mono desde el extra. Tira la Maxi, porque pues, vamos a invocar mucho especial. Y aquí es donde tenemos que decidir si aceptamos el reto o no. Este mazo no suele ser tan OTK, pero dependerá de qué cartas envíes y cómo lo juegues. A veces puede ser lo suficientemente bueno. Entonces bajamos a este muchacho, activamos el efecto y también podemos activar lo que enviamos al cementerio. Petamos una carta y si no estoy mal creo que también enviamos a Wendy. Ahí está, se va al cementerio, vamos a invocar y nos tira una Ash. Depende de la cadena que le quieras dar prioridad. Algunas cosas puedes dejarlas pasar, otras no. Pero creo que quitarle back row era bastante necesario. Así que bueno, no invocamos, pero sí vamos a destruir y sí vamos a activar efecto. Entonces hacemos campo, otra polimerización más, activamos el efecto y damos los materiales necesarios. Ya sabemos que si damos al dramaturgo se puede invocar. El otro muchacho desde el cementerio cuando se va a una fusión también se invoca. Entonces creo que está bastante bien pensado en ese sentido. Y bajamos el ataque por el efecto de Despiánico. Entonces 0 de ataque, que para los 800 que tenía está bien. Digo, igual no era como tan necesario, pero bueno, ahora bajamos a Alistair. Agregamos Invocation, activa este dragoncito que niega columnas, un poquito raro, la verdad, yo casi nunca lo he visto, pero bueno, lo va a bajar, va a petar y va a negar la columna de la que esté donde baje la carta. Entonces activa el efecto, nos destruye, nosotros activamos la Invocation y sacamos un muchacho con el cementerio del rival. Momento Duel Links, claro que sí, Purgatry invocado a la mesa. Busteado por las cartas del rival 2900, reciclamos a el Alistair para que pueda aumentar el daño para ganar el duelo. Pasamos a la batalla, atacamos, descartamos, no penetro en esta ocasión porque no hay defensa, pero si te pego directo, ándele 3700, restan por parte del rival 2400 puntos de vida. Facilito el juego, cuántas fusiones en un solo turno, de arquetipos diferentes, Invoked Despia y Shaddoll. Así que bueno, sigamos viendo el mazo en acción.
Y bueno, chavos, este fue el win rate del mazo. Es un suculento 5-1. Si se preguntan por la derrota, en esta ocasión no les puse 6 duelos porque eran bastante largos. Si se dieron cuenta, algunos se fueron a turnos como de 16. Este era contra un mazo Madol que igual se perdió, pero eran menos turnos, pero mucho más largos. Entonces preferí mostrarles menos duelos, pero con los que se vieran las más jugadas. De todas formas, el win rate ahí está. No es el mazo más roto de la vida, creo que lo he tratado de dejar en claro, pero por si les sirve de referencia. Entonces, Serapio, ¿me estás diciendo que no debería de armarme el mazo? Sí y no. Si a mí me lo preguntas, no es la mejor versión. La Invoked Shadow Dogmática sigue pareciendo la mejor opción del formato. Pero si por ahí quisieses empezar a jugarlo de espía, creo que ya te di una idea de qué hacer, cómo invocar y sobre qué jugar. Se siente incompleto, se siente que le falta un boss monster o una condición más clara de victoria que te permita hacer ventaja con lo que invocas. Si bien viene por el arquetipo, el atributo, el método de invocación, etc., se siente que no cuaja del todo. O sea, como que sí, pero no. Entonces, lo dicho, si ya tienes lo Invoked Shadow Dogmática y quieres jugarlo con otra versión, que se parece muchísimo, pero con otra versión, pues puedes intentar esta opción. Si no, la verdad yo creo que puedes esperar a que el arquetipo tenga más soporte y sea lo suficientemente rentable como para que sea más competitivo. Si no te llama la atención nada de eso y simplemente quieres jugarlo, pues nada, las cartas las tienes abajito en la descripción, ya saben, para que copies el mazo, al igual que mis redes sociales, y puedas suscribirte al canal, campanita, y no te pierdas nada de este contenido. Yo los dejo y los veo en otro video. Saludos al Mr. Potato, gracias por la cuenta para el video del día de hoy. Ya saben que mi nombre es Roy. Pásenla chévere.